Buen día mis hermanos, una mañana fría, una mañana distinta en cuanto a temperatura, pero gracias a Dios porque su amor sigue sobrepasando todo, todo lo que podamos estar viviendo y todo lo que pueda estar cambiando. Gracias a Dios por su fidelidad, gracias a Dios por su compañía, gracias a Dios por estar con nosotros. Siempre me emociona poder escuchar a los hermanos cuando pueden ver que Dios se manifiesta en medio de todas las circunstancias, sean estas difíciles, sean estas complejas, sean estas dolorosas, como también en los momentos de tanta paz, de tranquilidad y en los tiempos de alegría. El Señor sigue siendo el mismo y Él en su gracia trae su amor y su bendición para nosotros. Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo, Él no ha perdido el control. Él sigue mostrando su autoridad y sigue mostrando su gobierno en medio de todos los tiempos. Así que nos alegramos por la grandeza, por la belleza, por la fidelidad de nuestro Señor. Gracias al Señor por su cuidado. Una de las personas por las que estábamos orando, un hermano en el Señor, familiar de hermanos de nuestra iglesia en Bahía Blanca, en Argentina, había estado muy grave, en estado crítico por el coronavirus y había tenido un buen repunte por algunos días. Pero el Señor ha querido llevárselo a su presencia. Lo lindo es que esta persona había tenido un encuentro personal con el Señor tiempo antes de haber estado enfermo. Y los familiares, en este caso hermano Claudito, nos cuenta de cómo él feliz podía seguir adelante caminando con el Señor, ese reencuentro, ese enamoramiento con el Señor y lo ayudó a enfrentar este duro tiempo. Lo difícil es para la familia porque no pudieron verlo nunca más desde el día que entró al hospital, no lo pudieron ver nunca más y solamente tuvieron que ir a dejar la habitación terrenal al cementerio y eso fue lo más difícil y sigue siéndolo para la familia acá en Chile, ya que él es chileno y estaba radicado en Argentina. Pero el Señor es el que consuela, el Señor es el que cuida, el Señor es el que guarda. Nos seguimos emocionando por nuestro hermano Eugenio, cada día lo podemos ver en el WhatsApp, como él alaba al Señor cada mañana. Él sigue en recuperación, está en post hospitalización, está en recuperación en una casa de acogida donde están los que se están recuperando. Así que damos gracias al Señor por nuestro hermano Eugenio, por ver la maravilla de Dios sobre su propia vida. En esta mañana quisiera orar por esta lista grande y presentar al Señor estos nombres que tenemos aquí y que algunos de ellos seguramente usted les conoce y otros no. Algunos enfermos, hospitalizados, otros con otro tipo de enfermedad, otros con algunas otras situaciones en sus vidas, pero poderoso es el Señor para todos aquellos que se manifiesta en su gracia, en su amor y en su poder. Oramos mis hermanos, oramos en esta mañana, oramos para que el Señor pueda bendecir la vida de ellos y la vida de cada uno de los que necesitan de su gracia y de su amor. Padre, delante de ti nos acercamos con toda la libertad y la confianza, Señor, que tú has diseñado, has puesto para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tenemos acceso grandioso y maravilloso al trono de la gracia. Y tú nos dices confiadamente hemos de acercarnos. Y Señor, nos acercamos delante de ti para poner nuestras vidas, nuestro corazón, para poner, Señor, nuestro entendimiento delante de ti, para interceder por aquellos quienes están enfrentando el duro tiempo, para orar por aquellos, Señor, que están en su corazón, Señor, luchando frente a una enfermedad, frente a una situación difícil, frente a lo inesperado, frente, Señor, a la lucha personal, individual,
Señor, frente a todo lo que podría dañar su alma, su corazón. Y por eso, Señor, oramos en esta hora para que te manifiestes. Seguimos orando, Señor, por Ana. Seguimos orando, Señor, por Luis, que tu gracia pueda resplandecer sobre su vida. Jessica, Nayaret, por Valentina, por Karin. Queremos que tú, Señor, te manifiestes en sus vidas. Muchos de ellos, Señor, todavía siguen en el hospital. Señor, sea tu amor y tu mano de gracia sobre su vida. Por Alex y José, por Miguel, oramos, Señor, para que te manifiestes poderosamente sobre ellos. Señor, gracias por lo que has hecho en muchas familias quienes se han recuperado plenamente, Señor, en este tiempo. Seguimos orando por Carlos, por Hugo, por Angelina, por Gabriela, por Aurelia Soto, por María Elena, por Marcelo. Seguimos orando por los papás de Cecilia. Gracias, Señor, porque te has revelado en su manera maravillosa en la vida de cada uno de ellos. Y hay testimonio, Señor, de cómo tú has actuado y te has manifestado en sus corazones y en su entendimiento. Gracias porque has venido en socorro, en ayuda, Señor, sobre las vidas de ellos. Por José, por Alex, por Leonardo, por Marcelo, por Luis, por Erika. Señor, seguimos orando por Guido, por Walterio. Señor, sea tu mano de gracia, sea tu mano de poder sobre sus vidas, por Hans, Señor, por Claudio, por Pamela, por Alejo, por Israel, por Cristian. Señor, sea tu gracia manifestándose sobre ellos. Señor, tú llevaste todas nuestras enfermedades en la cruz y tu palabra dice que por tus llagas somos sanados. Señor, no dudamos de que tú puedes decir la palabra y ellos serán levantados, serán sanados en el mismo instante en que tú digas la palabra. Gracias te damos, Señor, por aquellos que cuidan de estas personas enfermas en los hospitales, en los centros de salud, en las clínicas. Señor, oramos para que tu gracia sea sobre la vida de aquellos médicos, de aquella enfermera, Señor, de aquellos asistentes de enfermería. Señor, oramos para que te manifiestes en sus vidas, por aquellos técnicos, Señor, paramédicos. Sea tu mano de poder, sea tu mano de gracia sobre la vida de ellos. Señor, como orábamos ayer, sea tu Señor usando sus habilidades, sus destrezas, sus conocimientos, Señor, para el bien, para el bienestar de la salud de todos aquellos enfermos que están en diversos estados, Señor, hospitalizados en esta hora. Señor, cuida de la vida de ellos también. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que ha de resguardar el corazón y la salud, protegiendo a su alrededor de aquellos médicos, de aquellas enfermeras, de aquellos paramédicos, Señor, quienes están en contacto con los enfermos, con las personas, Señor, contagiadas, Señor, para guardar su salud, para guardar sus vidas, Señor, todos ellos con familias, y oramos, Señor, para que sean resguardadas sus vidas y su gracia infinita. Seguimos orando por Verónica, por Judy, Señor, oramos por Francisco, por Ricardo, oramos por Beatriz, que tu gracia sea sobre la vida de cada uno de ellos. Cuanto de ellos, Señor, no solo con enfermedad del cuerpo, sino que también con enfermedad del alma. Señor, con situaciones de soledad, con situaciones, Señor, de desesperación, con pensamientos incluso destructivos, algunos de ellos, Señor, en su propia mente, en su propio corazón. Seguimos orando por Adín, por Miriam, por Daniel y su familia, por Carla. Oramos, Señor, que tu gracia sobreabunde, por Graciela. Señor, seguimos orando por Constanza, por la familia de José, por Samuel y Carolina, por David, por Álvaro. Señor, que tu gracia sea sobre ellos, protegiéndolos, bendiciéndolos, consolándolos. Señor, en el tiempo en que están viviendo, en el momento en que están luchando, por Joel y Señor, oramos por familia Novoa. Señor, oramos por Mirta, oramos por Nicolás, por Pablo.
Señor, manifiéstate, Señor, en sus propias vidas, en sus propios corazones. Oramos, Señor, por Nancy, por Tomás y Magdalena en la distancia. Sea tu mano de gracia donde ellos se encuentran y seas bendiciéndolos en gran medida. Por Miguel, oramos, Señor, por la familia Fernández. Oramos por Claudia, oramos por Rosita, Señor. Oramos por la familia Betancourt, por hijo de Jessica. Oramos para que tu gracia sea, Señor, haciendo la obra maravillosa y poderosa en sus vidas. Algunos de ellos, Señor, con temas de falta de trabajo. Algunos porque han cambiado la situación de su trabajo en estos días. Señor, oramos por ellos y por muchos que están enfrentando, Señor, este tiempo. Sea tu provisión sobre sus vidas. Señor, oramos para que sus corazones sean descansados en ti. Y Señor, cuando se cierra una puerta, tú abres otra, Señor. Y es por eso que nuestra esperanza está en ti y nuestra seguridad está en ti. Señor, gracias, Señor, porque siempre tú obrarás para mejor de nuestras vidas. Tú obrarás, Señor, con tu gracia y tu poder sobre nuestras vidas. Señor, oramos por Ricardo, por ese cáncer en el colon, Señor. Oramos para que tú te manifiestes sobre su propia vida, Padre Dios. Seas revelándote en su corazón, sosteniéndolo en el tiempo de la enfermedad, en los tiempos de tratamiento. Señor, oramos por Ignacio también, que está en este proceso. Gracias, Señor, porque ha podido enfrentar una nueva tiempo de su tratamiento. Gracias porque ha podido soportarlo y enfrentarlo. Señor, revélate a su corazón y manifiesta tu gracia maravillosa y poderosa sobre su vida. Seguimos orando, Señor, por Jimena, por Perla, por Camilo, por Roberto. Señor, sea tu mano de gracia sobre ellos. Por Osman, Señor, sea tu mano sobre ellos. Por Sol, por Miguel, por Andrea, por Fresia. Oramos por Daisy. Sea tu mano sobre ellos. Señor, oramos por Juan, por Eduardo, Padre. Sea tu poder y tu amor manifiesto sobre la vida de ellos. Por Iris, por Dayan. Oramos por este matrimonio, Señor, de funcionarios de la salud de Victoria. Señor, en el estado en que se encuentran cada uno de ellos. Señor, sea tu mano de gracia, de poder y de amor sobre sus vidas. Sea, Señor, tú trayendo la fortaleza de su corazón y revelando tu gracia y tu palabra que alguna vez ellos habrán escuchado o habrán atesorado en su corazón. Y sea palabra viva en su vida. Sea palabra manifiesta en sus corazones y en su entendimiento. Oramos, Señor, por Jimena. Señor, que tu gracia sea manifestada sobre ella. Oramos, Señor, por Carola. Oramos para que tu gracia sea sobre ella en los efectos colaterales, Señor, del virus. Tú le fortalezcas una vez más, tú le cuides una vez más, le llenes de tu presencia, Señor, y sabiendo que tu Espíritu, Señor, llenando nuestras vidas, no solo traerá el gozo y la confianza y la seguridad, sino que tu mismo Espíritu vivifica nuestros cuerpos dolidos y enfermos, Señor, trayendo la sanidad y trayendo la libertad sobre todo enfermo. Señor, oramos por Joaquín, Señor, para que este hijo pueda ser bendecido en tu nombre y pueda ser cuidado en tu nombre. Tu gracia se manifieste sobre Joaquín en este tiempo. Oramos también por su hermana, por su mamá. Sea, Señor, tú respaldando, guardando y cuidándolos a ellos en el tiempo en que están viviendo. Señor, tú eres el Dios protector y maravilloso. También, Señor, oramos por la familia Chureo, que ha comenzado este viaje, Señor, desde el lugar del Medio Oriente hacia nuestro país, en medio de todas estas, Señor, circunstancias que están viviendo nuestras naciones y nuestros pueblos. Oramos, Señor, para que tú cuides esta familia. Señor, será sin lugar a duda, es un largo viaje, Señor, con muchas escalas para poder llegar, pero tú les resguarde en cada lugar donde lleguen.
tú facilites los medios para que lleguen, Señor, con bien a casa. Tú, Señor, les bendiga plenamente en tu gracia, en tu amor, en tu bendición. Oramos por la bebé, Señor, Laurita, que tu gracia sobreabunde por la vida de ella en este tiempo. Señor, oramos por Samira Jesús, que ya está por llegar el día de mañana. Señor, guarda de su mamá, guarda de su familia. Gracias porque tú eres el Dios soberano y te manifiestas sobre su vida, Señor, y en medio de todo aquello tú te glorificas y te exaltas, y es el testimonio que contaremos a nuestros hijos de cómo tú nos has librado, de cómo tú nos has guardado, de cómo, Señor, te has manifestado en vida, Señor, en este tiempo. Oramos por Lucas, Señor, que también ha de llegar al hogar y a la familia de tus siervos. Señor, bendice a su mamá, bendice a su papá en este tiempo. Bendice, Señor, a los abuelos que están en expectativa de la llegada de este nieto. Que tu gracia sea bendiciendo sobre sus vidas. Y así, Señor, oramos también por cada mamita embarazada. Señor, que también durante estos meses han de dar luz. Oramos, Señor, para que cuides de ellas, cuide de su bebé, Señor, en su vientre, y tu gracia se manifieste sobre la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque sabemos que cada nombre que tú ya conoces y que tenemos aquí en esta lista descrito en sus necesidades, Señor, tú ya los tienes en tu corazón y están en tu entendimiento. Y, Señor, los ponemos delante de ti para que te manifiestes en tu bondad, en tu amor, en salvación, en ayuda, en socorro, en sanidad, en libertad espiritual sobre sus propias vidas, Señor. Y que tú, Señor, traigas revelación de tu palabra, revelación de tu gracia infinita, de tu amor, revelación de la eternidad sobre sus propias vidas. Señor, mostrando, Señor, que tú has hecho grandes obras y que tú has hecho lo más grande para nosotros, Señor, que es morir en la cruz, morir, Señor, para salvación y vida eterna y abundante. Sea, Señor, tu mano de gracia sobre ellos, sea tu protección sobre ellos, sea, Señor, poniendo ángeles alrededor de sus vidas, sea, Señor, tú tocando los corazones de aquellos que cuidan y de aquellos que están con ellos. Oramos, Señor, por aquellos ancianos que están, Señor, en esas casas de retiro, Señor, donde están siendo cuidados. Oramos, Señor, para que tú resguarde, Señor, la vida de cada uno de ellos. Señor, traiga la conformidad y la tranquilidad al corazón de sus familiares y bendice a aquellos quienes les asisten, quienes, Señor, les atienden, quienes, Señor, les cuidan. Sea, Señor, tu mano de gracia sobre cada uno de ellos. Gracias, Padre, porque podemos descansar en ti. Y gracias, Señor, porque tu mano es poderosa para poder obrar en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Señor, gracias por la salud que nos das. Gracias, Señor, porque podemos tener el pan en nuestra mesa. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de tu mano maravillosa de provisión. Señor, tal vez muchas veces no tendremos, Señor, lo que antes tendríamos, pero siempre tendremos para toda nuestra necesidad, porque tú lo has prometido así. Todo lo demás se arreglará en su tiempo, todo lo demás se ordenará en su momento, todo, Señor, lo demás estará guiado por tu control y por tu gracia infinita. Pero gracias porque hoy, Señor, aunque no podamos tener un trabajo, aunque tal vez nos cueste solventar algunas cosas, pero siempre nos darás el pan en nuestra mesa. Y si no lo hubiera, Señor, te pedimos que en tu gracia, en tu misericordia, en tu amor, seas proveyendo en aquellas casas, en aquella familia, en aquellos hogares donde lo necesitan. Seas moviendo el corazón, seas, Señor, trayéndolo milagrosamente. Señor, tú sabes cómo mover las cosas providencialmente. Tú sabes cómo mover, Señor, las cosas en tu dominio, en tu autoridad y en tu gracia. Pero sabemos que siempre cuidarás
de cada uno, del necesitado. Cuidarás de aquel que, Señor, necesita, Señor, la provisión en este día. Te adoramos, Señor, porque eres el Dios de nuestra vida, eres el cuidador de nuestras vidas, el sustentador de nuestra vida. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Es bueno poder dar gracias, Señor. La palabra lo dice, que debemos dar gracias a Dios en todo. Y en eso todo tenemos que aprender a ver su mano de provisión, su mano de cuidado, su mano de ternura. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Vamos a la palabra, mis hermanos, el Salmo capítulo 12. Salmo capítulo 12. Cada mañana estamos sintonizando nuestro corazón en el corazón del Señor, o afinando nuestro corazón con el corazón del Señor. Y David lo expresa así en los salmos. Y cada salmo, salmos de oración, salmos de adoración, salmos de alabanza. Y aún en aquellos salmos donde él expresa auténticamente su sentido, aún en aquellos salmos, él, en todo el desorden de sentimientos que puedan haber generado las circunstancias, la situación y los hechos, aún a pesar de todo aquello en su corazón, él va al Señor para afinar su corazón al corazón de Dios, para que su corazón pueda recibir esa gracia de ver las cosas y ver las circunstancias, ver las personas, ver los hechos desde una perspectiva de su sabiduría, de su entendimiento y de su amor y misericordia. Es así en este salmo, ¿no? Las cosas no están bien. Él reclama, David, ¿dónde están los piadosos? ¿Dónde están los fieles? Ven como la lengua lisonjera, la lengua mentirosa. Él ve como lo de doble ánimo. Su intención es destruir. Sus palabras son destructivas. Sus palabras son sencillamente para dañar y para destruir a otros. Es por eso que él, a través de este salmo, nos invita a que no caigamos en la lengua mentirosa, ni en la lengua lisonjera, en la lengua destructora, sino que podamos hablar la verdad y la justicia y la rectitud de Dios. Y si somos afectados por ellos, sabemos que Dios se levanta para defender al hombre o la mujer que está siendo dañada o dañado o destruido de esta forma y de esta manera. A veces lo más difícil es luchar contra la murmuración. Es difícil luchar contra la mentira. Pero mientras está la posibilidad de establecer la verdad, se establece. Pero es Dios quien toma justicia. Es Dios quien nos guarda y nos pone bajo contención de lengua engañosa. Es Dios quien nos levanta. Y Él levanta nuestro rostro. Y en su gracia mantiene nuestra dignidad y nuestra honra. En su gracia Él mantiene la rectitud y la justicia. Y nos pone ese manto de justicia a nuestro alrededor. David lo percibía así. Y es por eso que llegamos al versículo crucial de este verso. El verso 5 y 6. Dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo
al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Si usted se da cuenta, no sabemos si este es el caso de David, que es muy probable que así sea, que había sido denigrado, había sido avergonzado en la mente, en el corazón, y las palabras habían traído sobre su propia vida, ¿no es cierto?, el menosprecio de muchos y la vergüenza de muchos sobre él. Pero él sabe que es Dios quien se levanta. Y déjeme mostrar que es Dios quien se levanta a favor de los pobres, de los menesterosos, de los oprimidos. Es Dios quien se levanta a favor de los huérfanos, de las viudas y del abuso que puede haber sobre personas indefensas. Porque la mentira no solo es la murmuración, sino que la mentira también se puede transformar en un medio de destrucción social, en un medio de destrucción legal para cualquier persona inocente. Se le puede imputar situaciones que no son, o denigrar en la medida destructiva, en maldad sobre la vida. Alguna vez se piensa, no puede haber tanta maldad en el corazón del hombre, pero sí lo hay. Lo hay. Lo hay y se expresa en toda su agresividad. Y la maldad puede de repente ser como una oscuridad densa y oscura, que aún los justos, los piadosos pueden caer en ella. Por eso aprendíamos que para no caer en la lengua mentirosa, en la lengua lisonjera, en la lengua engañosa, instructora, en el doble ánimo, para no caer en ello, siendo hijos del Señor, tenemos que aprender a examinar todo lo que nos llega, todo lo que se nos dice, a la luz de la palabra, a la luz de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, y a través de su palabra discernir el bien y el mal, discernir la justicia de la injusticia, discernir la verdad dentro de todo lo engañoso y mentiroso que pueda existir. Pero cuando una persona se ve enfrentada de esta manera, dice la palabra que es Dios quien se levanta. Y David sabía que ante los pobres, los menesterosos, Dios se levanta. Dice, Dios mismo dice aquí en el verso 5, ahora me levantaré, dice Jehová. Un predicador del siglo XVIII, refiriéndose a este pasaje, mire lo que él dice. Piensa en Dios levantándose en su fuerza. Cuando se hubo levantado, la tierra se sacude terriblemente. Nada queda de pie una vez que se ha levantado. Y mire cómo se refiere a los necesitados. Dice a los pobres, a los enfermos, a los necesitados, a los afligidos, a los suspirantes. Hijo de Dios, eres tú quien puede hacer que se ponga en este maravilloso estado de actividad, Dios. Cuando Dios se levanta en justicia, en verdad, en autoridad y en poder. Dios sabrá cómo manifestar su verdad frente a los indefensos. Pero no solo dice me levantaré, sino que los pondré a salvo. En otra versión está diciendo yo vendré en ayuda en su necesidad, ¿no? Los pondré a salvo al que por ellos suspira. Yo los pondré a salvo. Yo les ayudaré en su necesidad. En la Biblia tenemos mucha, pero mucha enseñanza referida al oprimido,
al extranjero, a la viuda, al huérfano, a los pobres, que suelen ser los más vulnerables, los desamparados, los marginados, los relegados, y suelen ser objeto de la maldad sobre sus propias vidas. Pero solo miremos algunos versículos que nos habla y nos enseña a nosotros. En primer lugar, el Salmo 68:5. En el mismo libro de Salmos, Salmo 68:5. Mire lo que dice aquí. ¿Quién es Dios? Para ellos dice, Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Las viudas eran despojadas después que partían sus maridos. En ese tiempo eran plenamente despojadas, quedaban en la miseria misma. Y Dios dice que Él es defensor de ellas. Los huérfanos quedaban abandonados plenamente. Nadie se encargaba de aquellos hijos que perdían sus padres. Pero dice aquí, declara Dios que Él es padre de los huérfanos. Por lo tanto, el Salmo 146, verso 9. Salmo 146, verso 9. Dice, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos los trastorna. Es Dios quien se preocupa en beneficiar ampliamente en su gracia, en su poder, en su amor, ¿no es cierto?, a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas. Y quienes quieran abusar de ellos, dice que es Dios quien se levanta y es Dios que trastorna el camino y el corazón de quienes quieran abusar de ellos. También en Jeremías, Dios instruyó a su pueblo. En Jeremías 22, verso 3, mire cómo Dios instruye al rey de Judá. Instruye al rey de Judá y que una de las tareas que debía hacer el gobernante de ese entonces, está en este verso que dice así. Dice el verso 3 de Jeremías 22. Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia. Le está hablando a los gobernantes. Le está hablando al pueblo, a su pueblo, Dios. Y librad al oprimido de la mano del opresor. Si había algo que tenía que hacer, la justicia, que tenía en su mano la capacidad de dirigir la justicia y gobernar, tenía que librar al oprimido de la mano del opresor. Y también dice, no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Dios era celoso en tema de la justicia, de la rectitud frente a los que estaban desamparados o sujetos a opresión. Dios es el que instruye a su pueblo en esa verdad, en esa realidad. Deuteronomio nos enseña mucho de cómo debemos tratar al extranjero, al huérfano, a la viuda, al pobre y al anciano. Deuteronomio y la Biblia realza esta realidad y esta verdad que muchas veces no las miramos con los ojos del Señor. Ahora, hay mucho que poder encontrar de esto en la Escritura y en la palabra. Pero permítame llevarlos a lo que Jesús dice. Porque podemos
delegar esta responsabilidad al gobierno, al Estado, a los medios sociales, a las instituciones, ¿no es cierto? Podemos delegar esta responsabilidad. Podemos delegar esta responsabilidad a la iglesia como ente, como institución. Y siempre estamos diciéndonos, y se está preocupando la iglesia de esto, se está preocupando el gobierno de esto, se está preocupando las instituciones sociales de esto. Pero el sentido de justicia del corazón de Dios repercute en nosotros. Se debe hacer eco en nosotros. Nuestro corazón se debe alinear a esa verdad de justicia en nuestro propio corazón. Por lo tanto, cuando Dios dice, yo me levantaré, es que Dios quiere usar tu vida. Cuando Dios dice, yo voy a satisfacer la necesidad de ellos, es porque también Dios está pensando en ti, está pensando en mí. Cuando dice la palabra que yo proveeré, yo sustentaré, está pensando en ti, en tu corazón. Quien puede interpretar el corazón compasivo de Dios sobre nuestra vida. ¿Recuerda usted Mateo capítulo 25? Que por cierto nos encanta mucho por toda la evidencia de los tiempos finales, ¿no es cierto? Y la curiosidad de lo que podría suceder y de lo que vendrá. Pero hay un hecho tan práctico en todo esto, y es cuando habla de la venida del Señor. Y comienza el verso 31 del capítulo 25 diciendo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y eso es lo que esperamos. Y ese es el anhelo. Y ese es el deseo de nuestro corazón. Pero mire lo que dice el verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y es allí donde queremos estar. Es allí de ese grupo de los cuales quisiéramos escuchar estas palabras cuando el Señor instaure su reino. ¿No es cierto? Pero mire lo que dice el verso 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel y venisteis a mí. Entonces la palabra dice que este grupo de personas preguntan, pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el Señor les dice, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. El corazón de justicia de Dios se refleja y se debe mostrar en la manera de cómo nosotros vemos a los que están desposeídos, oprimidos, marginados. Tenemos que ver a las viudas y a los huérfanos, a los que padecen necesidades. Por eso que en este tiempo, en alguna medida, para llevar el corazón compasivo de Dios y para mostrar esta sintonía con el Señor de nuestro corazón, como iglesia, como hermanos en Cristo, no como institución eclesiástica, sino que en la misericordia, en la compasión, en el amor, en la bondad de Dios, es que hemos llamado a este programa Iglesia en Acción, donde estamos en alguna medida para ayudar a algunos hogares y algunas familias, recolectando alimentos
comprando para sus necesidades de familias que la necesitan en este tiempo. Y no es necesario hacer sobrar, sino que es apartar de lo que ya tenemos, y de lo que podemos tener es apartar. Apartar para bendecir a otros. Hemos vivido una sociedad donde cada uno de nosotros vela por sí mismo y para sí mismo, y cada vez tener más y más y más. Yo creo que este tiempo que no sabemos cómo se va a presentar, el Señor nos está ayudando y enseñando a vivir en la austeridad, pero a la vez también que en lo que tenemos, en lo poco que tenemos o en lo mucho que tenemos, apartar, y apartar lo más que podamos. Juan Wesley decía: gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas. Pero también él enseñaba a sus oyentes y a los creyentes entonces: pero también da todo lo que puedas. Da todo lo que puedas. Mis hermanos, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Dios es el que se levanta por los pobres y los oprimidos, y Él satisface la justicia, la necesidad de aquellos que lo necesitan. Pero grandioso es cuando con Él se levanta un ejército de adoradores, de amantes de su gracia, para llevar aquello de manera compasiva, de manera amorosa, de manera tierna y lleno de gracia de Dios a los otros. Padre, bendícenos y sea tu mano de gracia sobre nuestras vidas. Permítenos en este tiempo manifestar ese corazón tuyo. Señor, cultivarlo en tu presencia, entenderlo en tu gracia y en tu justicia, en tu verdad y en tu amor. Afinarlo, Señor, en tu sintonía. Bendícenos, Padre, y guíanos en todo en este día. Bendícenos y guárdanos en todo en este día. Gracias, Padre, porque eres el Dios maravilloso, eres el Dios de todo, eres el Dios que nos enseña de esta manera. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos y mis queridas hermanas. Sea un día maravilloso de su gracia manifiesta, de su presencia, de su palabra en este día. Mantengámonos en conexión con Él. No nos descolguemos, sino que siempre conectado en Él, en el corazón, en el entendimiento, en su palabra. Siempre meditando en ella en el transcurso del día y dialogando con Él en la intimidad de nuestro corazón. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, Dios nos cuide, Él nos sustente, Él nos fortalezca y Él nos lleve más adelante cada día. Bendiciones, mis hermanos.